¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchos niños que estarán a esta hora todavía pensando en disfraces empiezan en varios puntos de Galicia un larguísimo puente y mientras ellos no van a pensar en la escuela, mientras ellos no van a pensar en el colegio, nosotros sí vamos a hacerlo. Vamos a hablar de escuela, de la que tenemos ahora, del colegio al que todos hemos ido, pero también de otros tipos de escuela y de otros tipos de educación que otros tal vez han soñado y otros lo han conseguido. ¿Por qué? Pues porque durante estas últimas semanas hemos constatado que hay un aluvión de visitas en Internet a determinados documentales que lo que buscan precisamente es informar o contarnos o explicarnos que existen otros métodos educativos y otro tipo de escuelas. Ese va a ser uno de los puntos que trataremos esta noche y para ello hemos invitado, me van a permitir que abra mesa y empiece a saludar a nuestros invitados, a Miguel Zabalza, que es catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Esto es una pregunta que a mí me gustaría hacerle ya para empezar a abrir fuego. Hay una especie de división entre una educación tradicional que muchos califican de coercitiva o de que, digamos, ata a los niños y otra diferente que quizás todavía tenemos que plantear si podemos aplicar. El problema está en que lo que no deberíamos hacer es confundir educación con escuela. Es decir, la educación no siempre es escolar, hay una educación que se hace fuera de la escuela. La educación escolar es la que se hace en la escuela, quiero decir, es que no están en contraposición una con otra, ¿no? Subsistirán las escuelas y espero que cada vez haya más educación de esta otra más creativa y fuera de la escuela, ¿no? Aunque siempre será minoritaria. Obviamente. Bueno, y para completar esta visión está con nosotros Renato Domínguez. Renato trabajó como acompañante de niños, luego nos explicará qué es esto exactamente, en una de estas escuelas libres, así se denominan en Pumariños, en Vigo, en Bembibre, en concreto en Vigo. ¿Cómo definimos lo que es una escuela libre? Definir una escuela libre. Bueno, para mí la escuela es la vida, directamente, ¿no? O sea, siempre estamos aprendiendo. Porque, como bien decía Miguel, no es lo mismo escolarización que educación. Nos estamos educando todo el tiempo, aprendemos. Y la escolarización es la escuela, ¿no? El sistema educativo se basa en la escuela, pero la sociedad donde aprendemos es todo el tiempo. No sé. Bueno, quien aprende todo el tiempo también, luego saludo al resto de la mesa, es nuestro compañero Yago García. Yago, ven aquí, porque buenas noches, ¿cómo estamos hay todos? quien aprende todos los días y quien parece que no aprende. ¿Va por mí? No, o...? no va por ti, va vale, por vale, algunos vale, de los vale. personajes que traes, hombre. Pues sí, porque buenas noches a todos. Hoy traemos unos personajes más impactantes que Rajoy llamando a la puerta de tu casa para darte las gracias y que a la vez nos pondrán más tensos que Esperanza Aguirre siendo entrevistada por Jordi Évole. Se trata de gente que utiliza tópicos sobre gallegos para insultar. Les vamos a responder como solo un gallego puede hacer, riéndonos de nosotros mismos. Y por lo tanto, acabaremos riéndonos de ellos. Amiguiños sí, pero a vaquiña por lo que vale. No solo eso, nuestro equipo de guionistas, formado por los jugadores del Madrid que se van de farra tras recibir una malleira, trae una guerra de sexos en la que, al fin, vamos a descubrir por qué los hombres no escuchamos a las mujeres. Hay estudios científicos sobre el tema, pero nosotros hemos preferido preguntarle a la gente por la calle y, de paso, hacer una encuesta. Non escoitan nada, non? E por que será? Ti que pensas que pode ser? Pois porque ellos gusta que os oigan a eles e eles a nós non. Si, por exemplo, a muller se está falando algo que ti dices, bueno, non é da miña vida, eso non nos importa, é daquela coi María Basti, non? Como os nenos, sabes? Cando lle berras seguido, xa chega un momento que non fan caso. Pois os homes é igual. O sea, estamos a ese nivel, non os homes? Dos cativos, más o menos. Comentarios y opiniones sobre los temas que vamos a tratar esta noche aquí, ya saben, a través del Twitter, hashtag esta noche, almohadilla LV58, con el prefijo más 34 si nos llaman desde el extranjero. Claro, que hay cosas que parece mentira, pero hay que explicar. Pero a ti hay que escucharte también, ¿no? También. Bueno, luego vuelve con eso, con los tópicos, con quienes nos escuchan o nos dejan de escuchar. Eso será después. Abrimos la mesa para el otro lado. Saludamos a Marta Zapata. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas noches. Belén Varela, muy buenas noches. ¿Qué tal? Luisa López, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sara Carreira, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar hablando de educación, así que antes de nada vamos a saludar a nuestra compañera Paloma Ferro. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Porque la educación en este país siempre es motivo de debate. Tenemos 13 reformas educativas desde que comenzó la democracia. Hablamos de resultados de informes PISA, que suelen ser malos. Criticamos esas reformas, hablamos de los deberes, que si sí o que si no. Y ahora se ha abierto debate y sobre todo lo estamos notando a través de Internet acerca de incluso otros modelos educativos. Sí, el debate está en la calle,
generado todo tipo de trabajos y de análisis sobre el tema, especialmente en forma de documentales que reflexionan y ahondan en esas formas alternativas de educación. Se trata sobre todo de documentales independientes financiados a través de crowdfunding, de financiación colectiva, y que se cuestionan las bases educativas actuales. He soñado con una escuela diferente. Esos niños estaban deseando ir a la escuela para poder jugar todo el rato. Los mayores les comprendían y les hablaban bonito, como dicen en Perú. Es uno de los documentales sobre educación alternativa que triunfan en Internet. Se estrenó hace apenas 3 semanas y en YouTube ya acumula más de 100.000 visitas. Sara, su autora, conoció una escuela libre en Perú y al regresar a España quiso seguir investigando, recogiendo testimonios sobre otras formas de pedagogía. No hay exámenes ni hay deberes. No tenemos un objetivo de aprender algo en el sentido de recordarlo. No es el primer trabajo de esta temática que despierta interés. En 2012 se estrenaba La educación prohibida, un documental independiente que supera las 10 millones de visitas en Internet. Un grupo de jóvenes partieron de Argentina y recorrieron 8 países iberoamericanos en busca de nuevas experiencias educativas. Todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional. El objetivo común de estas obras es abrir un debate sobre las consecuencias del modelo educativo tradicional. En Alphabet, el realizador austríaco Erwin Wagenhofer denuncia que la pedagogía estándar destruye la imaginación. Also man musste ja, damit man zum Beispiel im letzten Jahrhundert diese Kriege überhaupt machen konnte, brauchte man ja junge Leute, die ordentlich funktioniert haben. Also man brauchte so eine Art Abrichtungs- und Dressurschule. Otros trabajos se preguntan qué hubiera sido de nosotros con una educación en libertad. The younger one wouldn't even look at a book without crying and just said, I'm stupid, I know I am, because they tell me I am. Teaching people not to trust themselves and that they need to compete with everyone else. We've become a culture in recent times in which we are constantly belittling children. Esto no es una escuela, es el trabajo de una pareja española, Diego y Diana, que junto a su pequeña hija Jara emprendieron un viaje en bicicleta para visitar proyectos de educación alternativa. Recorrieron escuelas de Estados Unidos, Alemania, Holanda e Inglaterra. I've become more confident in myself. You feel like really grown up and I actually felt wanted. Y la semana que viene se estrenará en Nueva York este documental, Approaching the Elephant, que recoge un año en la vida de una escuela libre de New Jersey, un lugar donde todas las clases son voluntarias y las reglas se fijan a través del voto. Nos hemos puesto en contacto con Diego y Diana, los autores de uno de los documentales que veíamos ahora. Esto no es una escuela, ahora ya han dejado de viajar, están en Tenerife, donde viven, y desde allí nos han trasladado sus reflexiones sobre las experiencias educativas que conocieron en su periplo por el mundo. Bueno, todo empezó cuando nació nuestra hija, hace 3 años. Te vienen un montón de recuerdos de tu infancia, ¿no? Y entre ellos, pues, nuestro paso por la escuela. Y la verdad es que no dudamos que queríamos algo diferente para ella. Lo que nos ha sorprendido son los niños, ¿no? Nos hemos encontrado niños a los que, si se les da la oportunidad de ser los protagonistas de su vida y de cómo quieren aprender, se convierten en personas de una madurez que supera a la mayor parte de los adultos que nosotros conocemos. Hay un marco legal que dificulta bastante la proliferación de escuelas libres. La ley exige que una escuela de 20 niños y una escuela de 400 niños tengan básicamente las mismas instalaciones, lo cual es inviable para muchos proyectos, ¿no? En países como Estados Unidos o Inglaterra es mucho más fácil crear proyectos amparados, digamos, dentro de la ley. Hay unas condiciones de contorno que dificultan mucho que proliferen este tipo de iniciativas, por ejemplo, dentro de una escuela pública.
pues nos dicen que en esas iniciativas que visitaron las hay públicas, privadas y concertadas, pero que obviamente por las dificultades que él ha expuesto la mayor parte son privadas. Claro. Bueno, la primera pregunta es para Miguel. Si hablamos solo de la escuela, no de la educación, esa diferencia que antes hacías explicando que una cosa es la educación y otra cosa es la escolarización o la escuela, yo no sé si una escuela tal y como nos la están pintando o nos la explican en estos documentales, sin deberes, con clases voluntarias, en las que son los propios alumnos también los que forman parte de la decisión de lo que se aprende, cuándo y cómo se aprende, ¿se podría aplicar o en realidad ya está contemplado en los estudios de didáctica y de pedagogía que hay en este país y en el resto, claro? En la teoría sí, en la práctica mucho menos. Yo contrapondría esta visión de la educación con esa otra película que se acaba de estrenar estos días de 4 niños de 4 países distintos que van a la escuela y que tienen que caminar 8 horas cada día por caminos terribles para llegar a la escuela. Es decir, para ellos la escuela es... En el fondo la escuela es eso, reconocer el derecho a la educación, y lo que hemos conseguido en la sociedad moderna es que el currículo escolar signifique una concreción del derecho a la educación que tienen los niños, porque hablar de derecho a la educación queda así muy genérico. Entonces uno tiene que saber, ¿yo a qué tengo derecho en educación? Igual que en sanidad. ¿Yo a qué tengo derecho en sanidad? ¿El derecho a la salud qué significa? Significa que puedo aprender matemáticas, que puedo aprender ciencias, que puedo aprender música. Cuando un país reconoce un currículo escolar, está reconociendo ciertos derechos a los sujetos de ese país, ¿no? Por tanto, la escuela tiene que ser la representación pública de que esos derechos se cumplen y que, por tanto, todos los niños de ese país, todos, tengan padres ricos o pobres o tengan la situación que tienen, todos tienen derecho a saber las matemáticas que se tienen que saber, a saber la historia que se tiene. Es decir, yo vería más la escuela desde esa perspectiva, de reconocimiento del derecho. Lo que sucede es, si estamos sobre todo hablando de niños pequeños, aquello que más va a garantizar que un niño avance bien es el ambiente familiar. Y si efectivamente, ¿más que lo que ocurre en la escuela? Mucho más, mucho más. Y entonces, claro, aquellos padres que son capaces de estar... Yo tengo un hijo que está con su niña y mi hijo es médico y los viernes no va a trabajar porque se va a cuidar a la escuela a su hija. Es decir, si hubiera muchos padres así, esto es lo que más va a educar a los niños, porque claro, eso ya significa que están implicados hasta tal punto en la educación de los hijos, ni escuelas ni nada, no habría nada que pudiera realmente enriquecer tanto a los niños como eso. Pero claro, tienen que ser padres que estén en condiciones de hacerlo, que puedan hacerlo económicamente y que de alguna manera además sepan, porque también hay padres de clases medias y bajas que no están en condiciones de poder hacer eso. De todas maneras, tengo que decir, en el mundo hay muchas experiencias de estas, muchísimas, y algunas ya las había. Cuando vosotras erais niñas y estabais en la escuela, había Summerhill o Summerhill en Inglaterra. El Summerhill en Inglaterra fracasó porque era una escuela para niños ricos. Es decir, los niños ricos con familias potentes, ¿qué más les da que la escuela les manden deberes, no les mandes deberes? Si lo llevan en el ADN, estos van a salir adelante con mucha facilidad. El problema es qué hace la escuela y qué hace la sociedad con los niños que necesitan realmente escuela, ¿no? Sean de padres los que sean, porque también muchos padres ricos dejan a la niña pequeña en la escuela cuando son las 7 de la mañana o las 7 y media, van a recogerlos a las 8 de la noche. Quiero decir que poca implicación personal. No les digas a ellos que vayan y se dediquen a los hijos. Es decir, si hay buenas familias, este tipo de escuelas funcionarían fantásticamente. Le voy a preguntar a Sara, en primer lugar. Sara, además, suele abrir debate en las páginas de La Voz de Galicia sobre cuestiones relativas a la educación, y me imagino que sobre este tema en cuestión, sobre también pues esa imagen, digamos, de que la escuela tradicional, el colegio tradicional, tal y como lo conocemos, es coercitivo, tendrás una idea clara. Hombre, yo no quiero que mis hijas estudien en la escuela esa de New Jersey y que deciden ellos lo que hacen, porque te digo que no pasaban del ABC. O sea, tampoco yo no creo que a los niños ni una cosa ni la otra, ni Corea del Sur ni eso. O sea, yo creo que hay un término medio que es un poco también lo que dice Miguel. Sí es cierto que yo echo de menos, igual que en la educación infantil se está viendo en cualquier escuela de cualquier ciudad gallega, pueblo o tal, la educación infantil es maravillosa. O sea, los niños de 3, 4, 5 años aprenden de una forma fantástica. Los primeros años de la escuela primaria no es mala, y a partir de que aparecen los dichosos exámenes, que tienen una parte buena, pero tienen una parte muy mala, entonces ahí empiezan a meterles currículum a saco. Venga, venga, mucha información, mucha información. Y yo creo que ahí es donde fallamos, y fallamos en la secundaria. Y
ahí sí es cierto que yo creo que hay que cambiar la mentalidad. No podemos seguir pues aprendiendo las cosas de memoria en plan, venga los Reyes Godos. No, porque yo voy a Google y doy Reyes Godos y ya me sale. Entonces yo estoy a favor de una escuela arreglada, de una escuela organizada, pero sí es cierto que me gusta mucho eso de educar en proyectos, de hacer otro tipo de educación. Y por lo que veo, por lo que yo veo en mi entorno más inmediato, es decir, en mis hijas, sus amigos y tal, y lo que me cuentan los profesionales, hay experiencias muy puntuales, sobre todo en primaria, muy, muy interesantes, fantásticas, cada vez se van alargando más hacia los años altos de primaria, y en secundaria hay mucho menos, hay muy poquito. Y es una pena porque en secundaria es donde los niños dejan de estudiar. Y es que se te quitan las ganas de estudiar. O sea, que se te quitan. ¿Compartes esta idea de Sara Luisa? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también estoy de acuerdo con el profesor que todos los padres estarían de acuerdo con una educación pues más liberal, menos académica, menos curricular. No lo sé, porque a la vista está que en muchísimos casos. Yo siempre digo que mi generación, los padres de mi generación son los peores padres que he visto. O sea, son los padres que van a protestar por todo porque el niño le cogió la merienda al otro. O sea, son los peores padres que he conocido. No sé si los padres estarían de acuerdo con esos valores nuevos de esta escuela, pues que fomenta la iniciativa, el espíritu crítico, fomenta la resolución de conflictos en el aula, que los niños pues trabajen la inteligencia emocional. El debate está ahí, los padres están dispuestos a trabajar con sus hijos en su casa. Miguel decía que, claro, en este caso habrá padres y padres, y me imagino, Renato, que esto también se ve en una experiencia como la de Pumariños. Antes veíamos casos parecidos, un tipo de educación que lo que promueve un poco es que el niño, digamos, libremente vaya decidiendo un poco lo que hace, ¿no? Claro, una educación diferente en la que se respeten a las personas, ¿no? La escuela como entidad es algo etéreo si no hay personas. Y bueno, tú decías, ¿no?, que la educación infantil o la primaria puede ser buena o mala, depende del profesor o la profesora que esté, y da igual el sitio, da igual el centro, da igual el método que utilices. Si esa persona sabe transmitir al niño, ¿no?, y ese niño se siente respetado y puede sacar su potencial de su interior, eso es lo que se valora. Los profesores no son señores que caen de un guindo, de repente un día aparecen en el aula. Hay muchas cosas que pueden mejorar para que los profesores, desde sus carreras, desde la proyección que tienen, porque da igual que seas bueno, que seas malo, cobras lo mismo, haces lo mismo, es decir, no hay una recompensa, no hay una formación. Tiene que estar dentro. Es que la recompensa del profesor y de los niños, es decir, la satisfacción de dar una educación mejor. Me gustó el título del documental este, que no lo conocía, que decían los niños, enséñame bonito. Los profesores tienen que decirle que sí a los niños, sobre todo cuando son pequeños, ¿no?, que aún están forjando su personalidad. Todos fuimos niños, todas fuimos niñas, y bueno, esa primera edad no la volvemos a vivir nunca, ¿no? Pero es una cuestión, como dice Sara, un poco de ese cambio de ciclo, cuando empieza, Miguel, un tipo bueno, pues ya empiezan los deberes, empiezan los exámenes, y ahí cambia la cosa. De momento, esto que está sucediendo como un pequeño boom en este momento, es algo que gusta a los padres. Veremos dentro de unos años si esto les gusta a los hijos. A los hijos. Yo os puedo decir una cosa, este hijo mío, que ahora ya es médico, un día nos dijo a su madre y a mí: habéis sido unos buenos padres, no está mala cosa, pero cometisteis un error conmigo. Claro. Ya empezamos. ¿Y qué error cometimos contigo? Pues bueno, él cuando estaba en la secundaria jugaba en el Compostela de juvenil y iba al conservatorio. Y encima estaba haciendo el bachillerato internacional. Y él mismo pensó, esto es imposible, es que las tres cosas no puedo llevar. Y entonces decidió que dejaba el conservatorio, que seguía con el fútbol, que al final le jorobaron los tobillos y tuvo que dejarlo. Y ahora nos dice, no, es que me debíais haber obligado a seguir el conservatorio, pero porque claro, luego de joven quería ligar con su guitarra y quería tocarla tal, y dice, no, pues ese fue vuestro fallo como padres. No me obligasteis a seguir el conservatorio, tenía que haber dejado el fútbol
y haber seguido en el conservatorio. Oye, Miguel, pero Y dices menudo tú, padre, claro, ¿no? Que ¿no? menudo piropo que tu hijo adulto te diga, quiero está de decir, un fallo ahora conmigo. hay muchos padres que están enamorados de este tipo de educación, porque efectivamente es muy bonita, muy entretenida, los hijos también se enamoran, pero ya veremos dentro de unos años qué le dicen los hijos a los padres en ese sentido, si fue todo bueno, si fue tan bueno como ellos creían, porque efectivamente los que están cambiando mucho de mentalidad son los padres jóvenes, esto es cierto, ellos... Ese es un miedo común que tienen los padres de los niños, ¿no? Si se van a poder readaptar a la sociedad, ¿no? Está el caso opuesto, que es de ver a los niños que van a la escuela reglamentaria y cómo salen, ¿no? Cómo son cuando entran, y ver cómo se le va apagando la luz de los ojos y cómo Claro, de repente... Fíjate que yo esto es algo que quería preguntar en este lado de la mesa. Como exalumnas de colegio, y como madres también, ¿vosotras percibís que esto les pasa a los niños, esta idea de que, digamos, se cierra en parte su creatividad en el colegio tradicional, Marta? No, bueno, en primer lugar... Otra cosa es que se hago bien con los exámenes, claro, y de repente mis solo hijos son sea de pequeños. sota, caballo y rey. Mis hijos son pequeños, ¿no? Tienen 6 y 8 años. Y, bueno, van al colegio que fue su madre, ¿vale? Porque yo considero que pasé 13 años de mi vida en ese colegio y aunque estoy de acuerdo en que la educación se da, o sea, la escuela es enseñanza y la educación es compartida en casa, pero también una parte, sobre todo en este tipo de escuelas que estamos viendo, de esta enseñanza, también potencian esos valores, ¿no? Entonces, o sea, la escuela... aprendemos matemáticas, aprendemos lengua, aprendemos pues, un idioma, que en muchas de estas escuelas alternativas el tema del plurilingüismo es importante, pero bueno, pues los valores, pues estoy de acuerdo con Miguel que una parte importantísima son en casa, o sea, tú tienes que involucrarte en la educación de tus hijos. Y lo que decíamos, volviendo a la felicidad, ¿no? Yo siempre fui contenta al colegio, siempre fui, a ver, hombre, seguro que algún día me enfadé o no me apetecía. Mis hijos siempre también han ido contentos al colegio, yo creo que es importantísimo, o sea, que tú veas que tu niño pues, tiene ganas de ir al colegio, que viene contento, Y cuando mis hijos empezaron a ir al colegio, a mí me pidieron en el colegio que hiciera, bueno, pues hay una revista, y que, bueno, que escribiera unas líneas un poco como segunda generación en el colegio, y bueno, y yo, bueno, pues expliqué, lo estuve buscando, pero no la encontré, la tengo guardada en casa. Entonces, bueno, me acuerdo que hice mención a las albóndigas del colegio que me encantaban, o sea, porque, bueno, pues le di también un toque bromista, pero, bueno, pues que las excursiones, que no dormía cuando iba de excursión, como mi filete empanado, todas esas cosas que... Pero terminé el artículo, eso me acuerdo perfectamente diciendo que el recuerdo más bonito que tenía en el colegio es que me sentí querida. O sea, que yo el tiempo que estuve en ese colegio me sentí querida. Y que me gustaría que mis hijos, cuando saliesen del colegio, tuviesen esa misma sensación. Belén, bueno, y luego hablamos de una forma, vamos a cambiar radicalmente de sistema educativo. Sí. Vamos a salir incluso del colegio. A ver, estoy completamente de acuerdo en que efectivamente hay cosas que se pueden mejorar y se deben mejorar, pero que también creo que no podemos demonizar la educación y el sistema que tenemos. Tanto en casa como en la escuela se ha mejorado mucho y se ha evolucionado mucho. Y como comentaba antes Miguel, como mínimo tenemos un país y vamos a limitarnos a lo que podemos afectar más, ¿no? Que da educación a todo el mundo, ¿no? Es decir, que ningún niño tiene por qué quedarse sin educación y yo creo que hay que empezar diciendo esto, ¿no? Es verdad que tantas reformas sin un norte claro y que no han sido apoyadas a lo mejor por técnicos o por especialistas han dejado cojo un sistema educativo público o privado o concertado que hace que pues no todo el mundo tenga la vocación que tiene cuando se dedica a enseñar, por ejemplo, que creo que es donde adolecería el mayor problema, ¿no? Sí, que es donde quizá pues podemos encontrarnos con problemas, pero también creo que tenemos muy buenos educadores, muy buenos profesores en las escuelas y que hay que valorar la figura del profesor
que no siempre lo tiene fácil, pues porque, como decía Luisa, a veces los padres somos muy invasores, somos muy protectores, y esa autonomía que muchos padres jóvenes estamos intentando fomentar, pues choca un poco con que vayamos luego a intentar conducir como queremos que el profesor exactamente haga con nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser un poco autocríticos también, respetar mucho a las escuelas que hacen sus esfuerzos por hacerlo bien, y ahora también creo que las escuelas tienen a su alcance muchas más herramientas de las que están utilizando para motivar y para educar a los hijos. Yo creo que hoy, con las inteligencias múltiples, o como lo queramos llamar, capacidades múltiples, si no creemos que el sistema de Howard-Gardner sea puro y que no son inteligencias, podemos al menos darnos cuenta de que no solo hay que ser muy bueno en lenguas y en matemáticas, que hay otras artes, que está la música, como bien decía tu hijo, ¿no? Que está también la anestesia, el movimiento, el cuerpo, que también tiene su inteligencia, y yo creo que no podemos olvidarnos de que hay muchas cosas importantes. Bueno, hay quien ha decidido que ni las escuelas alternativas, ni la educación tradicional, ni el sistema tradicional son suficientes o no aportan lo que ellos quieren para sus hijos, y Paloma han optado por no escolarizarlos y educarlos en casa. Y esto en España, aunque en una especie de limbo legal, también ocurre. Sí, vamos a ver lo que pasa con la ley, porque la educación en casa es una de las formas de pedagogía libre que más debate suscita. Se calcula que en España, según el registro de la Asociación para la Educación Libre, hay unos 2.000 niños que están siendo educados en casa, pero podrían llegar a ser unos 4.000. Realmente no hay registros oficiales porque está en una especie de limbo legal. La ley ni lo prohíbe ni lo permite. Hay un vacío legal y quizá también una cierta contradicción entre las propias normativas. En contra de este tipo de educación estaría la propia ley de educación, que obliga a la enseñanza primaria obligatoria de los 6 a los 16 años. Y también ciertas sentencias del Tribunal Constitucional que han prohibido a padres educar a los niños en casa, aunque no han sentado jurisprudencia. Es en ese vacío legal en el que se amparan los defensores de la educación en casa, que también esgrimen argumentos legales, como la Constitución, que obliga a la educación pero no a la escolarización, o la Convención Europea de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de los padres a educar a los niños como ellos quieran. Bueno, esto es lo que dice la ley, y luego están los argumentos a favor o en contra. Los críticos de este tipo de educación aseguran que aísla al niño y que en cierta forma también lo adoctrina. Los defensores consideran que los niños crecen más independientes y más seguros de sí mismos. El problema de adaptación en la escuela llevó a Marta y a su marido a tomar una importante decisión: educar a sus 3 hijos en casa. Cuando Adrián y Lidia dejaron el cole tenían respectivamente 5 y 4 años. Su hermana pequeña, Elisa, nunca llegó a matricularse. Estuvimos con ellos entonces y también ahora. La educación, por supuesto, que es una cosa impuesta al niño, es como una cosa externa. De esta otra forma, tú siempre estás conectado con verdaderamente cuáles son sus intereses. ¿Que no abarcas todas las asignaturas? Por supuesto, porque tampoco se aprende así. Nosotros no aprendemos por asignaturas. Por ejemplo, las matemáticas están en la vida misma. Cuando necesitan saber algo porque tienen esa necesidad, se provee. Cuando no llegamos a los conocimientos que necesitan, pues hacemos como se hace también en la escuela, ¿no? Que es decir, acudes pues, a otras personas. Hola, mamá. Ellos han crecido y la falta de un horario de asignaturas o de exámenes no los ha privado de un interés voraz por aprender. Woody Allen también está muy chulo. La Rosa Púrpura del Cairo. Esa la tuviste que ver en inglés. Marta tuvo que dejar su trabajo. Tienes que estar continuamente pues intentando hacer actividades, saliendo. Ahora les interesan las algas, busca una empresa que esté haciendo cosas con algas y conservas. Es así todo el rato, es proveerles todo lo que son sus curiosidades. Estos son las cebollas y estos los tomates. Los detractores de este sistema alegan que este tipo de educación los adoctrina y aísla. Los partidarios insisten en que son niños más independientes. Cuando hacen actividades con otros niños, las cosas que son capaces de darse cuenta, cómo son capaces de gestionar eso. El camino hasta aquí no ha sido fácil. Hay una especie de vacío legal. 2 años de pleitos después de que la Fiscalía los acusara de abandono de menores. En nuestro país, enseñar en casa no está ni prohibido ni permitido. La Constitución fija la educación obligatoria, pero no la escolarización. Alemania persigue este tipo de enseñanza. Otros países dejan la decisión en manos de los padres. Yo pienso que con esa curiosidad y esos recursos que tienen, el día que quieran algo concreto, se darán todos los pasos que sean necesarios. Simplemente, dice, los ha dejado elegir a ellos. Si ahora Adrián o Lidia quieren seguir formándose y empezar la ESO, tendrán que regresar a las aulas.
Bueno, veíamos en esa información que hay ciertos países que regulan la educación en casa por ley. Vamos a ver cómo funciona en esos países. En Reino Unido, en Francia, en Italia y en Portugal está permitido. En Francia y en Italia obligan a los padres a demostrar su capacidad tanto técnica como económica para ejercer como padres. En Reino Unido y en Portugal hacen inspecciones periódicas. Digamos que un equipo de pedagogos evalúa la capacidad de los padres y también cómo los niños van desarrollando esas capacidades. En Alemania, sin embargo, como decíamos en la pieza, está totalmente prohibido. El gobierno persigue este tipo de educación y si nos vamos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, encontramos el país con mayor permisividad a este tipo de educación. Está bastante generalizada, aunque ya el tipo de control, los controles que ejerce la administración depende de cada estado. Y en España nos encontramos en esta especie de limbo en el que ni está prohibida, ni está permitida como tal, y esto permite que existan casos como este, como el que acabamos de conocer, pero también otros, por ejemplo en Ourense, donde nos hemos encontrado pues, con una familia que ha pasado también pues, por esta especie de calvario legal del que hablábamos antes. Está con nosotros al otro lado del teléfono Xosé Manuel Pacho, es abogado de esta familia. Xosé Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, boa noite. Bueno, y te dicíamos antes, no caso, por exemplo, desta familia de Sada, que houbo pois, esta demanda por abandono e que posteriormente desestimouse o caso. No caso da familia que ti representas, que ti representabas, digamos que a idea é a mesma, esa é a denuncia que se plantexa, que hai un abandono dos nenos. Sí, vamos a ver, exactamente varios dos meus clientes se viron nesta situación e hai un vacío legal, hai unha serie de interrogantes que amparan que nunhas circunstancias concretas pois a Fiscalía poda chegar a acusar os pais que deciden escolarizar na casa ou educar na casa o aveiro do artigo 226 do Código Penal. Ou seja, o que les están dicindo é que se está facendo un incumplimento dos deberes familiares, vale? Acontece que, bueno, que realmente nos casos que temos levado, nos casos que teño levado, xustamente tanto a Fiscalía como os xuíces encontraron o contrario. Unha tremenda sensibilidade por parte dos pais e unha terrible sensibilidade a hora de tratar os problemas que un menor se encontra a hora de ser educado, non? Entonces optaron de forma absolutamente racional por educar na casa. Sí que sería interesante poñer de manifesto o fío do que estaba falando hai un momento, que, a ver, a Constitución, no artigo 27, recolle o dereito fundamental á educación. Sí. En ningún caso fala de dereito á educación e á escolarización, vale? Entón, atopámonos que en todas as comunidades autónomas existen distintas leis de educación que, en función da sensibilidade ou da apertura, ou, se me permitides esa expresión, da apertura mental, poden chegar a concebir que se pode educar ou non educar na casa, vale? Sí que me encontrei, e isto sí que é digno de ser contado, que a pesar de que o Ministerio e os fiscais, por exemplo, en Galicia e noutras comunidades do Estado, en determinadas circunstancias acusaron, atopámonos que existe un organismo que non é efectivamente demasiado coñecido, que é o CIDEA, que é un organismo do Ministerio de Educación que en determinadas circunstancias permite a escolarización online. Quero decir, os fillos de diplomáticos, os fillos de persoas do circo, os deportistas de alta competición, e estamos pensando, por exemplo, en Rafa Nadal, utilizaron este sistema de escolarización a distancia, vale? Entón, eu creo que o paradoxo que se daba nos casos que se deron sobre todo en Galicia, o paradoxo que se daba, claro, era que nos encontrábamos que esa mesma conducta en Barcelona ou en Madrid non era susceptible de ser perseguida penalmente, porque se consideraba que, en todo caso, se cumplían os deberes familiares. Pero, Xosé Manuel, ti crees que deberíamos avanzar de todas formas a deixar perfectamente claro cal é, digamos, o estatuto deste tipo de educación, precisamente para evitar situacións como estas, nas que hai unha denuncia por parte da Fiscalía e que finalmente quedan desestimadas porque se a denuncia por abandono o que se demostra finalmente que non existe este tipo de abandono. Debería camiñarse ou tedes a sensación tamén desde a vosa experiencia de que casos como este poden servir para que finalmente acabe de algún xeito recoñecida esta forma de ensinanza? Sí, efectivamente. Eu creo que é cuestión simplemente de concebir os dereitos fundamentais desde unha perspectiva aberta. Quero decir, o artigo 27 é suficientemente
amplio e debe ser entendido desde unha comprensión desde os maiores beneficios para todos os ciudadanos que forman a sociedade, ¿no? Entonces, sí que creo que os pasos que se van a dar, como se están dando en outros países, acontece que o caso de Estados Unidos e de Alemania son casos opostos porque existe unha liberdade absoluta nos Estados Unidos e hai unha polémica que chegou ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos en Alemania por canto o problema do creacionismo, non? Pois familias que por motivos religiosos quixeron educar na casa para ensinar o creacionismo en contra das teorías darwinistas, non? Quero decir, sí que creo que tomamos conciencia no Estado español, tomamos conciencia que o camiño a seguir é un camiño onde o dereito a escolarización a distancia cubra ese espacio valeiro que neste momento deixa o dereito a educación como o gran prisma amplo do desenvolvemento dos menores, pois na súa libre expresión e no que queremos que sexan os nosos fillos. Bueno, pois eso é o que nos conta Xosé Manuel Pacho, abogado desta familia de Castro Caldelas, que tivo que declarar, neste caso por unha denuncia, porque non tiñan a pequena escolarizada nun centro e educaban a nena na casa. Moitísimas gracias por estar con nós. Boa noite, moitas gracias. Bueno, Miguel, esto ya es la otra punta. Ya no buscamos, digamos, sistemas alternativos de educación en centros, sean públicos o privados, sino que optamos por enseñar en casa. Esto es como la medicina alternativa. Hay padres que optan por la medicina alternativa y que rechazan los hospitales y que rechazan los sistemas estandarizados de salud, ¿no? ¿Esos padres tienen derecho a que sus hijos se priven de la...? Yo no lo sé. Visto desde el derecho de los niños, yo lo dudaría. Y quiero decir, pues seguramente muchos de estos niños, evitándose las vacunas, evitándose no sé qué tipo de historias, van a salir bien, porque van a tener suerte. ¿Qué pasará cuando no tengan suerte, ¿no? Y ese es el problema, quiero decir, en el fondo no es una cosa fácil de determinar, ¿no? Pero si el derecho está en el niño, yo no creo que el derecho a la educación esté en los padres, ni que los hijos sean propiedad de sus padres y que los padres puedan decidir. Es decir, si el derecho de la educación está en los niños, a mí me parece, no se puede, yo no sería partidario de prohibir, porque a mí me parece que esto es ¿cómo se dice?, una levadura educativa, porque ahí se van naciendo muchas cosas y se van propiciando muchos valores, pero sí debería haber un sistema de control grande. Es decir, con niños pequeñitos no pasa nada, pero cuando un adolescente quiere y los padres quieren seguir por esa misma vía, ¿qué va a pasar con ese adolescente después? Si sigue bien con sus ritmos estará bien, pero si no, cuando le exijan un título, cuando quiera entrar hacer una carrera universitaria, cuando quiera tal, el sistema no ha previsto ese tipo de cosas. Y claro, la educación alternativa no existe para las carreras. Nadie se puede, diríamos, formar como médico alternativamente o como arquitecto alternativamente, porque al final va a tener que entrar en el sistema. Si todo va bien y el camino de entrada en el sistema se le abre de alguna manera, ahora lo estamos haciendo. Hay exámenes para ver qué competencias tiene una persona. Y uno ha podido no hacer ningún tipo de cosa, y si tiene competencias suficientes como para entrar en la carrera de económicas, entrará en la carrera de económicas o entrará, pero esto hay que garantizarles a los niños, porque su derecho está en llegar a ser profesionales o ciudadanos de pleno derecho. No me vas a decir que si los padres no pueden enseñarle matemáticas, bueno, pues que estudie música o no que estudie música o que se forme en música. No, tiene que saber música, pero también matemáticas y también lengua, porque es que la vida le va a llevar por todas esas cosas, ¿no? A mí me parece. Renato, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo veo que hay que dejar libertad, ¿no? Vivimos en una sociedad libre y bueno, sí que el control no sé hasta qué punto es necesario. Es decir, algo de control sí que hace falta, ¿no? Por lo que decían las denuncias de Estados Unidos, pero también al final, si buscamos, encontramos los problemas. Y se trata de encontrar soluciones, ¿no? De hacer la vida más fácil pues, a los niños que acaban de nacer. Es decir, hay que juntar la tradición de los conocimientos que ya hay con la innovación de los niños que fuimos y de los mayores que van a ser. Los niños son los que van a gobernarse su vida. Y desde las escuelas libres o desde la educación en casa, ¿no? Que es el contrapunto, que es otra vía, es lo mismo prácticamente, que depende de la familia, depende de las experiencias, que se trata de seguir manteniendo la curiosidad, es decir, nosotros seguimos siendo un poco niños, ¿no? Y tenemos que seguir asombrándonos y descubriendo cosas nuevas para poder seguir aprendiendo y vivir esas cosas.
Lo que sucede Belén es que quería quizá- decir algo, sí, ahora. Quizá entre el extremo que toda la educación esté conducida de un determinado modo, que haya que pasar unos exámenes, como decía Sara, y que haya que aprobar una serie de controles muy estrictos al otro extremo de pues, el unschooling, ¿no? La falta de escolarización total, pues quizá haya caminos intermedios. Está claro que podemos educar en libertad, bueno, mundo entero, pero podemos educar en libertad, pero tenemos que garantizar, como también decía Miguel, el derecho a la educación. Entonces, en esa fórmula de no quiero escolarizar a mis hijos porque creo que tengo la capacidad para educarles y quiero que aprendan otras cosas, quiero que aprendan de una forma natural, que despierten esa curiosidad o creatividad que naturalmente traen los niños, quiero que también ellos me enseñen a mí, es fantástico, pero también se pueden esconder casos de personas que sencillamente pues no les resulta cómodo o no quieren y por desgracia bueno, pues conocemos demasiadas historias y España ha venido de un analfabetismo bastante importante, ¿no? Entonces yo creo que analfabetismo pues muchas veces porque no se tenía acceso a la educación sencillamente y otras pues porque no resulta, porque había que ir a hacer otros trabajos o hacer otras cosas. Entonces, Fijaos que sobre esto, también sobre el valor de la educación en grupo, hemos querido preguntarle esta semana a una mujer que hace 54 años abrió en Vigo una escuela que fue pionera. Era una escuela, estamos hablando del año 61, mixta, laica, que enseñaba en dos idiomas, el castellano y el inglés, y en gallego de una forma natural, aunque fuera evidentemente del uso, digamos, propio de la clase. Es la pedagoga gallega Antía Cal. Con ella hemos hablado esta semana precisamente de lo que significa el valor de la educación en grupo, de lo que significan métodos como los que ella implantó también aquí en Galicia a través de esta escuela, el método Pestalozzi, también el método de la Escuela Rosa Sensat de Cataluña y también, y vosotras lo apuntabais antes, del valor que le damos a los profesores en la escuela y en la sociedad. A partir de ahora, usted lo que tiene que educar es al grupo, porque ellos se educan entre ellos. Los niños no aprenden de usted. Usted está también en espejo, pero los niños aprenden de los iguales. Una lección es también la social. Él es un miembro del grupo y tiene que aprender a ser un miembro del grupo. Hay que poner un sistema MIR, es decir, el maestro que termina tiene que estar en la clase viendo trabajar a un maestro veterano. En la Unión Europea, los médicos españoles todos pitan. ¿Por qué? Porque aprenden en el MIR. Es decir, aprenden viendo a los veteranos trabajar. Pero en educación es mucho más necesario. Tanto ganas, tanto vales. ¿Nos pagan poco? Pues valemos poco. Valemos eso que nos pagan. Ni más ni menos. ¿Qué pasa en Finlandia? En Finlandia ganan mucho más que un abogado y que un arquitecto y todo el mundo porque es así, es decir, no es culpa de la sociedad, estamos habituados a eso. Ha sido escuchar a Antía Cal decir lo del MIR para profesores y Sara ha dicho eso. Claro, es que es una cosa básica, lo cuentan todos los profesores. César Bona, que estaba en esa carrera para ser el mejor profesor del mundo, que hoy se ha descolgado, pero bueno, así pasó una criba tremenda. Pero él decía, tú llegas, o sea, eres nuevo, sales de la escuela, que os recuerdo que hasta hace 4 días no se necesitaba selectividad para ser profesor, y eso suponía que había mucha gente con mucha vocación que era profesor, pero había mucha gente que por no aprobar la selectividad se metía en magisterio, pues porque era lo que había a mano, o sea, que esa parte también es importante para no tener vocación. Bueno, pues César me decía, es que tú el primer día de clase, el primer día de trabajo, cierras la puerta y te encuentras con 20 niños, 10, 28, los que sean, y ahí te las apañes. O sea, nadie se preocupa por ti, porque el propio sistema además va comiendo con las prisas, no te da tiempo. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, en el periódico, pero en todas las profesiones, tienes al becario, entonces le vas ayudando, a lo mejor resulta que coincide que te das con un profesor veterano que pasa de ti, ni te mira, pero a lo mejor no, a lo mejor encuentras a un profesor que seguramente, porque hay muchos, pues que son voluntariosos, trabajadores, y aprendes hoy con uno, mañana con otro y pasado con otro, y así es como se aprende, no hay otra opción. Es que yo creo que lo contábamos antes, o sea, que la forma en que se involucra un profesor con los alumnos
es básica. Antes decía Renato que, bueno, que a veces el colegio, no es que no sea importante el colegio, el método, pues que si el profesor es un buen profesor, yo creo que es importantísimo. Y quería brevemente decir que, bueno, que nos vamos. Que no estoy de acuerdo con el tema de la enseñanza en casa, porque considero que o sea, el no estar los niños con otros niños, hay una serie de valores que no estás potenciando, pues la solidaridad, el compañerismo, la tolerancia, eso, o sea, yo creo que es muy bueno que los niños estén educándose con otros niños y que luego tú en casa puedes tener muchas horas durante la semana y el fin de semana para estar con tus hijos, para llevarlos de excursión, para enseñarle otras cosas que no aprendan en el colegio. En clase. Vale. Bueno, hay una otros cosa trampa espacios. que todavía nadie ha mencionado. Esto es, por eso sucede tanto en Estados Unidos, es mucho fruto de un ambiente neoliberal. Es una forma del Estado de decir, cuanto más os encarguéis los padres, mejor para mí, menos me tengo que encargar yo, ¿no? Pues vamos Con lo allá, cual, la deriva que tenemos. Tienes que garantizar que esa educación que se hace en casa se haga bien, es decir, lo que tienes es que establecer sistemas de acompañamiento. Fíjate, son padres que financian su propia educación, que se encargan ellos de ella y que hacen entonces para el Estado lo mejor. Y sobre todo en educación infantil nos está pasando. Es como con los enfermos. Es mucho mejor cuidar a los ancianos en casa que tener que hacer residencias para el Estado. Entonces lo más que va a buscar es que se les cuide en casa, o a los enfermos. Y a los niños, tenedlos en casa, las madres, los padres, los abuelos, quienes queráis. No, esto nos evita a nosotros tener que comprometernos a tener que resolver el problema. Para mí, la cuestión es que haya cada vez mejores escuelas y que estas escuelas estén funcionando bien y que las cosas que dicen de las escuelas, que yo no estoy de acuerdo con ellas, pero que no se puedan, pues siempre habrá casos de niños que... Pero esto no se puede permitir, quiero decir. Las escuelas tienen que cambiar en ese sentido de hacer bonito el aprendizaje y que los niños realmente... Es que hay mucha gente que está opuesta a la escuela por cómo se está educando, porque la escuela tiene un currículum oculto pues esto es lo que hay que cambiar, es lo que hay que cambiar eso. Claro, pero ¿cómo se hace? Porque o estás conmigo o contra mí, hay una disociación que no es estar a favor o en contra de la educación en casa, se trata de, está bien, educas en casa, está bien, estudias en una escuela libre, está bien, vas a la escuela, que hay que respetar al niño, ¿no? Y respetar a las familias, porque las familias que educan en casa no es que las quieren apartar del sistema, sino que quieren a los niños que desenrollen sus capacidades y hay como trampas, no me gusta la palabra, hay sistemas de un niño que se está educando en casa, cuando quiere entrar en el sistema está obligado a cogerle en el curso que le corresponde por la edad. Es decir, si tú tienes 12 años y nunca fuiste a la escuela, pues te tienen que pillar en primero de primaria, de secundaria, creo que eso. Eso es lógico. Claro, pero esto es lo que planteaba antes, Miguel, las dificultades de acceso que te puedes encontrar después. El niño se puede frustrar, puede ser frustrante para el niño. Los padres que eduquen en casa escuchan a los niños y saben lo que piensan y le dan a escoger, o eso debería ser lo correcto, ¿no? Es decir, el niño también tiene su capacidad. El tema es cómo garantizas tú que eso es correcto. O sea, por eso se debería regular, no por otra cosa. Es decir, Luisa, medio segundo, que nos vamos. La carencia de un sistema que regule esto, y para mí, sobre todo, es la falta de esa función sociabilizadora que tiene la escuela. El niño tiene que relacionarse que no os dais con cuenta, otros que no os niños, dais cuenta que el niño será muy independiente, pero la madre, la pobre, la han condenado. No sé cómo decirlo. O el padre. Bueno, sí, pero normalmente son hay más mujeres. espacios de socialización, ¿no? Es decir, los niños que se eduquen en casa o en escuelas libres luego van a actividades extraescolares con otros niños o van al parque o van al cine. En el propio vídeo hablaba de que un niño tenía un problema de integración. Es que creo que la mejor solución para resolver el problema de integración no es meterlo en casa, blindarlo y que no se relacione con otros niños. Nos daría para una hora más de debate, pero no la tenemos. A Miguel y a Renato, muchísimas gracias. Con las demás vamos a seguir. Y vamos a hablar de carnavales, Paloma, porque, claro, decíamos antes, son muchísimos los niños que se van de puente, muchos los adultos que no se van de puente, pero que tienen todo preparado para disfrazarse hoy, mañana, pasado y de aquí al miércoles los días que hagan falta. Y hay un punto en concreto en Galicia que lo celebra, sobre todo de una manera muy gastronómica, y fuera de contexto, en esta entrevista que llegará el próximo domingo a las 10 de la noche y que vamos a avanzar hoy con un aperitivo, tenemos también un saborcito a carnaval. Sí, más bien tirando por la gastronomía. Hemos estado con el alcalde de Lalín, con Xosé Crespo, un hombre que lleva 25 años
al frente del concello y claro, eso ya lo lleva marcado en el corazón. No hemos visto a nadie defender con tanta energía el cocido de Lalín. También defiende al Partido Popular, dice que lo único que tiene que reprocharle sería un fallo en la comunicación de sus políticas y que pase lo que pase con todo el asunto de Bárcenas, él nunca renunciaría a sus siglas. Pero si ti eres parte dese partido, como non vas a comulgar? Non comulgas, pero te lo que dicir internamente. Habrá máis xente que pense como a ti e esas cousas pódense cambiar. Vale, pase o que pase en Madrid, no PP de Madrid, co tema de Bárcenas, dos sobresoldos, pase o que determina a xustiza, vostede quedaría no PP? Ou se descubre algo moi escuro, vostede cambiaría e diría, bueno, pois o mellor teño que renunciar a estas siglas? Eu quedaría no PP, pase o que pase, porque calquer partido, si pasa algo moi grave, ten que refundarse. Pero o Partido Popular é un partido sólido, é o único partido sólido que hai en España neste momento. O Gallá, o PSOE fora tan sólido como nós, o Gallá, polo ben de España, que non dá a sensación de cosexa, porque si se necesitaban moito máis pactos de Estado, que se nota que somos unha democracia incipiente, aunque nos parece que se levamos moitos anos, porque nas cousas de comer moitas veces dubidamos moito, e que as cousas de comer non se xoga. E hai certos aspectos que os dous grandes partidos tiñan que pactalos, como é o caso da educación, que parece un cachondeo, chega un partido e fai unha lei, chega o seguinte e fai outra. Eu creo que, inda que ás veces por parte da oposición non se teña a sensibilidade suficiente para poder chegar a algúns acordos, a mí o que me gustaría é que o meu partido, que é o máis maduro dos partidos que hai en España, sin dúbida, pois ás veces fose, si cadra, si cabe, máis condescendente a hora de, cando se tenda mal, o que está na oposición casi sempre está máis cabreado co que goberna. Por lo tanto, cando te queres sentar, o mellor había que mimar, o mellor se cadra un pouquiño máis a oposición. Bueno, y entre Filloa y Filloa, que también estuvimos cocinando, también nos ha defendido con mucha contundencia la fusión de concellos. Dice abiertamente que aquí sobran políticos. Sí, eu non creo nas fusións voluntarias, e digo por qué. Porque a fusión voluntaria depende de tantas cousas que, ao mellor, se se deixa a voluntade dos munícipes, é probable que nunca se faga un bo mapa territorial de concellos en España e en Galicia, porque se ti lle dices a uns concellos que se asocien voluntariamente para facer dous ou máis un único, o resultado é que despois de moitos anos, pois houve unha fusión, a de Oza, e non houve máis. E con esa fusión arreglase algo, máis ben pouco. Trátase de que houbera algún tipo, digamos, facela o que se conoce vulgarmente por decreto. Por decreto, unha fusión donde se poida decir o que igual que fixo Alemania, igual que fixo Dinamarca, é dicir, pois os concellos de menos de tantos habitantes non poden existir. Pero ustedes póñanse de acordo e busquen un socio para fusionarse. Pero a ver, se sobran concellos, sobran políticos. Por suposto, pero aquí en España sobramos moitos políticos, ese é o que opino eu. É dicir, así como aquí hai moitas administracións, temos unha administración central, temos unha administración autonómica, logo na administración local hai as diputacións e malos concellos. Eu creo que en todos os países de carácter latino sobran políticos, hai demasiados políticos, somos demasiada xente na política. Creo que se podría facer o mesmo con menos políticos. Que ocorre? Decilo é moi fácil, facelo é fartamente complicado. Bueno, elecciones, la situación del PP, fusiones de concellos... Filloa lleva mucho tiempo en el fuego, ¿soy yo o lleva mucho tiempo en el fuego? Sí, hicimos varias Filloas, las primeras se quemaron, ya os puedo adelantar. Bueno. Y la segunda, ya nos digo más a ver para que cómo no fueron nos esas tandas de Filloas, lo veremos el domingo a partir de las 10 de la noche en Fuera de Contexto. Gracias, Paloma. A Miguel y a Renato, gracias por estar con nosotros. Hacemos un pequeño alto, volvemos enseguida, cambiamos totalmente de asunto. Hablamos de personajes y personajillos de la semana y también de escándalos sexuales ligados a la política que esta semana también han sido protagonistas.